Muy buenas noches para todos. Bueno, eh, quería comentarles un par de cosas antes de partir esto. Eh, ¿Sí, sí se me escucha bien? Sí. Sí, Doc, se Sí, escucha bien. Ya, perfecto. Bueno, para los becados, Hola, obviamente desde el punto de partida, hola, desde el punto de partida, digamos, los becados más grandes, Mirko y la Cris, nos pueden ayudar. Hay un proyecto para diciembre, creo que ya se los había comentado, de hacer un día académico, ¿cierto? La idea es ese día, lo más probable es que sea un lunes. Se van a suspender todos los pabellones. Estoy en pro de ver si se puede hacer mediodía o un día completo y vamos a tratar algún tema de interés, ¿ya? Algunos temas de interés o algún proyecto de investigación que se pueda desarrollar de aquí hasta fin de año. Entonces, la idea, le pedí a la doctora Roxana Alcaíno que me ayudara a liderar el proyecto y aceptó la propuesta, ¿ya? Así que la idea es que los cuatro becados que se encuentran ahora y más adelante, pues solamente Clever y Christopher y evidentemente Mirko y la Cris están invitados por si en ese momento quieren venir, pueden o qué sé yo, empiecen a pensar en algún tema que valga la pena como desarrollar, como actualizarse, ¿listo? Por ejemplo, Mirko, no sé si te parece bueno algún tema sobre analgesia de trabajo de parto, qué sé yo, mirar algunas medidas, dosis, no sé. La Cris también con el tema de anestesia pediátrica, si durante estos 3 meses quisieras profundizar en algún tema y puedes dejarlo, digamos, iniciado y que los becados que lleguen continúen con el proyecto o en su defecto que Clever y Christopher lo, lo terminen, ¿ya? Así que eso por un lado, para que empecemos a sentar las bases y no estemos a última hora corriendo para hacer esto bien. La idea es que esto sea una instancia en que los anestesiólogos de la comuna puedan venir a actualizarse y puedan, digamos, no sé, reunir opiniones o directrices sobre ciertos temas. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan, que la doctora Roxana es la que va a liderar ese proyecto y obviamente vamos a estar brindándole todo el apoyo para que esto salga bien. Por otro lado, quería comentarles que no, yo la verdad soy medio malo para todo el tema tecnológico. Se dan cuenta cuántas veces al día tengo que enviar las tablas quirúrgicas, el papel y todo el tema. Pero ya logré por fin, con una ayudita por ahí extra que me dieron, abrir el canal de YouTube para montar todas estas clases que estamos teniendo, que me parecen de gran valor. Ya hay montadas tres, ahí les voy a enviar el link para que lo puedan ver más adelante. Así que me parece bueno pues como poder guardar esta instancia y que sea de acceso público. Me parece súper bien. A ver si le hacemos competencia al Journal de la Católica. Oye, el último estuvo bastante bueno. Para que los becados vean un artículo que hizo una, mm, un anestesiólogo del Hospital de La Serena, ¿es? Sí, sí, creo que es La Serena, que habló sobre la inteligencia artificial y los endotipos de la hipotensión y clasificaba cuatro muy, digamos que fueron como los más relevantes que determinó la inteligencia artificial, que eran la vasodilatación, la depresión miocárdica, la bradicardia y la hipovolemia, y que a partir de ahí se podían entrar a tomar medidas para corregir. Así que me pareció como bien interesante y hacen como todo un contexto de lo que es la inteligencia artificial. Me pareció bastante bueno, como que vale la pena. Así que eso. Bueno, ¿con quién podemos partir el día de hoy? Doc, nosotros con Bárbara, si quiere, podemos comenzar. Ya, listo. Vamos. Bárbara, ¿estás por ahí?
Sí, estaba viendo para compartir la pantalla, ¿se ve ahí? Ah, ya, bueno, súper. Sí se ve. Mm, Ay, aquí no sé ponerlo en pantalla completa. Más allá arriba en presentación. Al lado de compartir. ¿Dónde? Al, al lado de compartir. Ahí, a la izquierda. No veo. Derecha. Muévete hacia derecha, Es que derecha. tal vez me lo tapa la... Puede ser, pero está ahí al lado de donde sale compartir, donde compartí el documento. Ahí sale presentación. Ahí tenéis que darle. Ah, ya, aquí Ahí, está. ahí, eso. Sí, perdón, es que no lo veía. Ahora sí. Entonces, buenas tardes, doctores y doctoras. A continuación, con Felipe vamos a hablar acerca de la vasopresina. Primero, quisimos abordar un poco de la fisiología. La vasopresina es un neuropéptido sintetizado por las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo posterior. Se une a las neurohipoficinas, que son unas proteínas transportadoras, y son transportadas hacia los terminales axónicos de las neuronas magnocelulares en la hipófisis posterior. Desde ahí va a ser liberada ante estímulos osmóticos y no osmóticos. Los estímulos, bueno, el estímulo osmótico es la hiperosmolaridad y los no osmóticos serían la hipovolemia y la hipotensión. Los principales estímulos que producen la liberación de la vasopresina son la hiperosmolaridad y la hipovolemia. Sin embargo, también participan la hipotensión, el estrés, las náuseas, la hipoglicemia, ¿ya? Y todo este proceso entre la síntesis, el transporte y el almacenamiento de la vasopresina dura alrededor de 1 a 2 horas. Su concentración plasmática normal es menor a 4 picogramos por ml y tiene una vida media de 10 a 35 minutos. Esto varía igual según las fuentes, se ve también entre 10 a 20 minutos y es rápidamente metabolizada por las vasopresinasas hepática y renal. Y esta va a ejercer su efecto a través de 4 receptores, B1, B2, B3 y los ROT, que son receptores de oxitocina. Los receptores B1 va a ejercer su acción vasoconstrictora. Estos se encuentran ubicados en la musculatura lisa vascular. Están en riñón, vejiga, miometrio, hepatocitos, vaso, adipocitos. En cuanto a los receptores B2, estos se encuentran principalmente en los túbulos colectores renales y es ahí donde la hormona ejerce su efecto antidiurético. También aquí ayuda con la liberación del factor de von Willebrand y del factor 7, que son importantes para la fijación de plaquetas en el foco de sangrado. Eso porque se encuentran en células endoteliales. Y en cuanto a los receptores de oxitocina, cuando estos son activados, producen un aumento de la actividad del óxido nítrico y con eso se produce una respuesta vasodilatadora. Y estos se encuentran en útero, en glándulas mamarias, corazón y células endoteliales. Ahora, en cuanto al fármaco, este se presenta en una solución acuosa estéril para administración endovenosa, intramuscular y subcutánea. Un ml equivale a 20 unidades internacionales, tiene un volumen de distribución de 140 ml por kilogramos y una vida media de 10 a 20 minutos. Eso es lo que más se repite en la literatura, también se ve 24 minutos, incluso algunos dicen menor a 10. Y en cuanto al metabolismo, este es por hígado y riñón, como habíamos visto, por peptidasas tisulares y tiene una eliminación renal y se excreta hasta un 6% del fármaco por la orina sin cambios en este. Bueno, ahora veamos algunas indicaciones clínicas que presenta la vasopresina, tanto en anestesiología como en unidad de cuidado intensivo. Uno de las indicaciones que presenta la vasopresina es tras una cirugía cardíaca, que es una frecuente complicación post-bypass que presenta una hipotensión refractaria y además también presenta un alto gasto cardíaco. La utilización entonces de la vasopresina en este caso, que fue comparada con la noradrenalina, mostró una menor morbilidad posoperatoria y también, mostró una similar mortalidad. Otro uso que se describe en la literatura
también está en el contexto de un paciente en shock séptico o que esté vasodilatado y sea refractario a tratamiento convencional. Algunas guías recomiendan añadir vasopresina como segundo vasopresor tras la noradrenalina. Entonces, la vasopresina también ejerce este efecto de catecolamina ahorrador y también un posible rol de protección renal. Reduce esta necesidad de noradrenalina y también ayuda a que se progrese a una en menor medida a una insuficiencia renal. Otra indicación clínica que presenta es con respecto al uso del paro cardíaco, que según la ASLS, un bolo único de 40 unidades internacionales por vía intravenosa o intraósea se eliminó de algunas guías recientes, pero se sigue utilizando en algunos casos en que este paro cardíaco es refractario, como dije, al tratamiento más convencional. Ahora, un último uso que se describe también que puede ser usada la vasopresina es la prevención de la vasoplejía y se describe que se realizaron estudios en cirugías de revascularización, mostró una menor incidencia de la vasoplejía, un 8 versus un 20% aproximadamente, cuando se usaba la vasopresina durante y después de este proceso. Ahora, en la siguiente podemos ver las dosis recomendadas de vasopresina, según estas indicaciones que yo mencionaba acá en la diapositiva anterior. Para el shock séptico se recomienda una dosis de infusión fija de 0,03 a 0,04 unidades por minuto. Para el caso de la vasoplejía que comentaba, se recomienda una dosis de 0,01 a 0,06 unidades por minuto. Algunos protocolos incluso incluyen hasta 0,1 unidades por minuto en un periodo de corto un poco más acotado, un poquito más corto. En cuanto al paro cardíaco, se dice que se da un bolo de 40 unidades intravenoso o intraóseo único, como mencionaba anteriormente. Ahora, en cuanto a la toxicidad y sobredosis, se dice que este fármaco o esta hormona no presenta toxicidad o una dosis letal como tal, pero sí se describe que en dosis mayor a 0,06 unidades por minuto se aumenta el riesgo de isquemia mesentérica, cutánea o miocárdica, otros tipos de isquemia, y que hay que tener precaución porque en este caso no hay antídoto. Se puede haber extravasación que puede causar necrosis local, por lo que se requiere, ojalá, contar con una línea central. Ahora veamos los efectos adversos que presenta esta hormona. Acá en esta diapositiva podemos ver algunos de los efectos adversos que presenta, como ya estaba adelantando un poco, isquemia regional y sistémica, especialmente con dosis que ya son altas y que son prolongadas. Se describe que hay una menor incidencia de taquiarritmias en comparación con algunas catecolaminas y también se describe también hiponatremia por retención prolongada de agua libre. Náuseas, dolor abdominal y cefalea ocasionales, formación de trombos, por lo que mencionaba ahí mi compañera, del factor de von Willebrand, que está asociado a la acción de la agregación plaquetaria, entonces podría ser un efecto procoagulante al final. Ahora, veamos algunas contraindicaciones y precauciones. Algunas de estas son la hipersensibilidad a la vasopresina conservantes que presentan algunos pacientes. En ellos no se puede utilizar, o lo mejor sería evitarlo. Y también es mejor evitar si es que hay alguna isquemia activa regional, como algún infarto reciente o alguna vasculopatía periférica que sea severa. Y hay que tener suma precaución en pacientes con enfermedad cardíaca isquémica, una insuficiencia cardíaca severa, paciente con daño hepático, insuficiencia hepática o renal, o paciente también que esté embarazada por el tema del riesgo de la contracción uterina. Y siempre, ojalá, administrar por un lugar central para así tener más cuidado con lo que mencionaba de la extravasación por la gravedad de las complicaciones. Algunas consideraciones igual que se describen dentro de la investigación que realizamos, que es particularmente útil en pacientes con taquiarritmia, ya que no estimula los receptores beta. En vasoplejía también mejora la presión arterial media de forma mucho más efectiva que la noradrenalina sola, lo que reduce justamente la morbilidad. Y algunas otras consideraciones que requieren monitorización invasiva estricta, que sea ideal en combinación junto con la PAM, con el gasto cardíaco, con la perfusión regional e incluso la ecografía.
Puede reducir las dosis de catecolamina, ya que como lo mencionaba, como que ayuda, tiene un efecto sinérgico o ahorrador de catecolamina, disminuye los efectos adversos que también están relacionados con esto. Y otra recomendación que se describe es que se debe retirar gradualmente para evitar una hipotensión de rebote. Eso con respecto a eso. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Yo no sé si ustedes lo dijeron, no sé si lo vi de pronto o no lo escuché. ¿Describieron el mecanismo de acción de la vasopresina? Sí, Doc, en la primera parte lo describió Bárbara. Ah, ya, perfecto. Bueno, puede que no lo haya escuchado, que vengo saliendo justo ahora. Perfecto. Eh, bueno, no sé, yo como tal no lo he escuchado como recomendación en paro. No sé si alguien tiene alguna información. ¿Algo que dir? Que si alguien tiene información sobre el uso de vasopresina en paro. Oye, sí, sí, casualmente me llegó ayer un email de eso. Déjame buscarlo, ya va. Sí, lo encontré. Bueno, Hay una revisión sistemática donde dicen que el uso conjunto de vasopresina, esteroide y adrenalina no mejora la resucitación cardiopulmonar. No solo mejora la resucitación cardiopulmonar, sino también la presión arterial en los días libres de falla orgánica. Eso es lo que, en resumen, lo que te dice. Es pero al de... fin la coma va antes o después. No, 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 no no. mejora o no solo mejora. No solo mejora, no solo mejora. Ah, O sea que bueno, bueno, yo pues, ¿qué te decir? yo, yo no sé yo no sé si alguien más, Roxana, Mira, ¿tú tienes algo de te voy a información al copiar, te respecto? voy a copiar Yo no lo tengo muy claro, la verdad. mira, te voy a copiar el trabajo y, y te lo mando me llegó ayer y me mandaron para poder bajar el artículo. Sí, yo lo último que supe es que estaba como en estudio, pero como que no tenía mucho todavía como respaldo, como que estaban viendo. Ya. Ya No, está publicado en la revista de drogas cardiovasculares y terapia. Lo que pasa es que, bueno, yo encuentro que cuando tú estás en paro, necesitas estimular también receptores alfa y beta, ¿me entiendes? Estás un poco fuera del target, digamos, sí, pero farmacológico de los... no, es que no es solo, o sea, es como coayudante, no sería como único, como que Claro, ayudaría, claro, potenciaría el uso de la adrenalina, eso están evaluando en el fondo, pero no ya. solo. Ahí envié un resumen, pero tengo el artículo también. Ya, pero ¿y lo pudiste ver? ¿Tiene buena validez científica, digamos, el artículo? El artículo no lo he visto. Lo mandaron ayer, solo vi el resumen que mandan en el email, pero no leí el artículo. Ya, bueno, tocaría ver cómo fue la realización del estudio y qué tipo qué validez tiene para saber. Yo la verdad no lo tenía así como dentro de mis drogas para paro cardiorrespiratorio, pero bueno, si la evidencia lo respalda, tendrá que unirse al arsenal. ¿Los becados tienen algo de información al respecto?
Clever. No, Doc. No, la verdad, no. Ya, perfecto. Bueno, la verdad es que por lo menos en nuestro hospital, la UCI es la que más ocupa como segunda línea la vasopresina. Eh, bueno, hay pacientes en los que evidentemente no nos da cabida un poco la epinefrina como para ocuparla, pacientes con cardiopatía estructural, ¿cierto? Con arritmias o algunos contextos de acidosis donde el uso de adrenalina pues nos podría disparar un poco más esta hipoperfusión y este metabolismo anaerobio por parte de la vasoconstricción tan severa y una hiperlactatemia pues consecuente, ¿no? Entonces, en este caso sí la vasopresina para como coadyuvante del manejo de shock va bastante bien. En todo caso, cuando la hemos necesitado nos la dan y no ha habido problema con eso. Perfecto, listo. Yo no sé, Roxana, ¿tú conoces alguna contraindicación como tal de la vasopresina? Yo no, la verdad no la tengo así con el radar. ¿Shock cardiogénico puede ser, Doc? No sé, tocaría, puede ser, puede ser, pero no lo tengo por ahí. Va, No, no recuerdo ni una anafilaxia, lo típico, pero no, sí, eso sería como lo típico. Ya, claro. Por lo perfecto, menos, bien. Doc, en la UCI nos comentaban que el uso de vaso tenía que ser casi que con monitorización de gasto cardíaco o estar muy seguro que era un shock distributivo, porque si no, finalmente si es un shock cardiogénico, el uso de vasopresina aumentaría el consumo miocárdico de oxígeno y finalmente en verdad empeoraría el gasto cardíaco, ya que en verdad no se ajusta al perfil como hemodinámico que se requiere en ese caso, que estaría buscando un inótropo y en verdad le estaría aumentando la poscarga. Entonces, como que esa sería una contraindicación, más o menos. O sea, yo no sé si es contraindicación, es como no es la droga de elección nomás, po. Pero O sea, sería, es que, según entiendo, como en un shock cardiogénico tengo resistencias aumentadas, el aumentarle más con vasopresina en verdad no sería como demasiado óptimo. Claro, pero lo que dice la Roxana es cierto, ¿no? Como que no es tu droga de elección en ese target, digamos, en ese setting de pacientes. Pero está buena la aclaración en todo caso. Ya, perfecto, listo. ¿Con qué continuamos? Yo puedo continuar, doctor. Dale, vamos. Eso sí, tengo un poco mal internet, quería saber si podía hacer sin cámara porque se me cae, se me corta. Dale, no hay problema. Voy. ¿Se ve? sí, se Ahí se ve ve. la pantalla de tu computador. No sé todavía en presentación, pero ahí sí se ve la primera diapo. Sí. Sí, Y ahí se ve como presentación. ahí sí. Sí, sí. Mm. Buenas tardes. Ya, bueno, me he presentado varias veces. Soy Mirko, becado de segundo año, rotando por ginecobstetricia, y hoy día voy a hablar de uterotónicos o uteroretractores. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir, una breve introducción sobre los uterotónicos, un poco sobre la fisiología de la contracción uterina y por qué es importante también entenderla, la farmacología de los uterotónicos y una breve conclusión además de algo de un poco de evidencia que pude rescatar. Como introducción, los uterotónicos son medicamentos fundamentales en obstetricia, particularmente en la prevención y el manejo de la hemorragia posparto, que sigue siendo la principal causa de mortalidad en este contexto. En esta complicación puede ser prevenible, pero bastante devastadora si es que no actuamos de manera rápida. Y desde el punto de vista anestésico, es importante comprender el mecanismo de acción, la eficacia y los efectos adversos de cada agente. Estos actúan principalmente estimulando la contracción del músculo uterino y el arsenal farmacológico con el que contamos va desde la oxitocina, la metilergonobina, el duratocino o carboprost, el misoprostol,
Y el uso de estos va a depender principalmente del contexto clínico en el que nos encontremos y los efectos adversos que podamos esperar, o más que esperar, sino que puedan suceder con el uso del útero tónico a elección que tengamos. Y esto debe integrarse en un abordaje sistemático del manejo de la hemorragia posparto, es decir, que debo entender el contexto y seguir un orden claro sobre lo que estoy haciendo para que tenga algún sentido fisiológico y un sentido la respuesta que yo esté esperando en mi paciente. En cuanto a la fisiología de la contracción, este evento, la contracción uterina, es un proceso que es dependiente del calcio intracelular. La señalización comienza cuando la oxitocina o las prostaglandinas se unen a receptores acoplados a proteínas GQ en el miometrio, y esto va a determinar que la vía IP3, como se puede apreciar en la imagen, genere una liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma. Una vez el calcio se encuentra libre, el calcio se va a unir a la calmodulina, activando estas quinasas de cadena ligera de miosina, lo que permite su fosforilación e induce la contracción de las fibras musculares uterinas. Este proceso se ve modulado por el AMP cíclico, se ve modulado por distintas PKAs que inhiben la contracción, mejor dicho, y que tienen un efecto inhibitorio. Al aumentar, disminuyen la contractibilidad uterina, que es lo que va a generar este feedback negativo. De hecho, este es uno de los mecanismos por el cual la progesterona ayuda a mantener la relajación uterina durante el embarazo. Durante las últimas semanas del embarazo se produce un aumento marcado de la expresión de los receptores de oxitocina, lo que sensibiliza al útero en su efecto, y la oxitocina endógena se va a liberar de forma pulsátil durante el trabajo de parto, contribuyendo a una contracción rítmica que va a ser más eficaz y sostenida durante la progresión del parto. Ahora, pasando a la atonía uterina y por qué esto nos preocupa, la atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia posparto y una de las principales indicaciones de transfusión y histerectomía obstétrica. Este es un seminario específicamente uterotónico, así que voy a intentar ser un poco, no sé si breve, pero como preciso en esto para no extendernos, ya que podría haber un seminario completo de hemorragia posparto. Y la teoría se produce cuando el miometrio no logra contraerse eficazmente tras el alumbramiento, lo que impide la compresión fisiológica de los vasos en el lecho placentario. En el embarazo a término, el flujo sanguíneo hacia los espacios intervellositarios alcanza entre 600 y 700 ml por minuto que fluyen hacia este espacio. Y la atonía uterina es más común tras la cesárea que tras el parto vaginal. Esto puede deberse a condiciones subyacentes que motiven la cesárea, como un trabajo de parto prolongado, o puede ser principalmente también producto de una alteración en la respuesta a estímulos uterotónicos que sean producto del procedimiento quirúrgico. Los riesgos, como se pueden apreciar en este cuadro, incluyen desde multíparas a primíparas. Tanto primíparas como multíparas tienen un alto riesgo de atonía uterina, úteros sobredistendidos como por macrocosomías fetales, embarazos múltiples o polihidrapnios, infecciones como coriamnionitis, partos prolongados o uso prolongado de oxitocina también, ya que se desensibilizan los receptores, y miomas uterinos también por distensión uterina, anormalidades en la implantación placentaria, coagulopatías, hipotensiones severas y tejido placentario retenido. Por este motivo, también es importante revisar la última ecografía que vaya teniendo nuestra paciente antes de pasarla a la cesárea, ya que nos va a entregar mucha información sobre qué tanto riesgo pueda tener de hemorragia posparto y de atonía uterina. Pasando de lleno a los fármacos, la oxitocina por mucho tiempo ha sido el uterotónico de primera línea y es el más ampliamente utilizado en todo el mundo. Es un análogo sintético de la hormona natural secretada por el hipotálamo y que se almacena en la neurohipófisis. Su liberación se produce tanto por distensión cervical, que es lo que o sea, lo que más nos importa a nosotros, pero también se afecta por la succión para la secreción de leche. Actúa principalmente en receptores miometriales, perdón,
como les comentaba antes, por receptores asociados a proteínas GQ ubicados en el miometrio. La farmacocinética de la oxitocina es de inicio rápido, en menos de un minuto si es que se administra de vía endovenosa. Y como punto importante a tener en cuenta, tiene una vida media breve de aproximadamente 3 a 5 minutos, tiene un metabolismo hepático y renal, mediante la acción de la enzima oxitocinasa, que es una enzima que también que se encuentra aumentada en el embarazo. Y como les comentaba, bueno, y la eliminación principalmente es renal sin metabolitos activos. Como el punto a destacar también, durante el embarazo, la densidad de los receptores de oxitocina, como les comenté anteriormente, aumenta de forma progresiva, alcanzando su punto máximo hacia el final de la gestación, lo que me va a implicar que si yo administro oxitocina al final del embarazo, como eventualmente se hace, va a potenciar su efecto farmacológico. Pero como su administración previa a la cesárea va a generar desensibilización, si es que yo lo requiero hacer una cesárea por un parto prolongado, este efecto se puede ver disminuido por una desensibilización de los receptores, como les comentaba. Ahora, sobre sobre cómo yo tengo que administrar la oxitocina, la verdad es que en la literatura se describen muchas formas de administrarse. Y no existe, por lo menos en la revisión que pude hacer, no existen muchas pautas claras al respecto de cómo debe administrarse, en qué dosis, si es que hay que usar infusiones de mantenimiento, si es que hay que hacer bolos únicos. Y por lo que pude observar, por lo menos en el servicio, me fijé que se ocupa mucho más un algoritmo de manejo basado en las guías europeas, principalmente en guías francesas que hablan sobre el manejo de prevención de hemorragia postparto. Y del otro, lo que puede encontrar en artículos publicados en revistas chilenas, principalmente en la SACH, ahí existen también algunos algoritmos sugeridos de cómo debe administrarse los agentes uterotónicos para cesáreas. La administración de oxitocina, como les comentaba, sigue siendo un punto de variabilidad importante, ya que no existen conductas estandarizadas ni dosis universalmente aceptadas. En la práctica existen distintos algoritmos, como les comentaba, y por lo que nos sugiere la SACH, existe esta estrategia sugerida de la regla de 3, que me sugiere en primera instancia administrar un bolo lento de oxitocina de 3 unidades internacionales diluidas en 50 ml de suero salino, que no debe administrarse, o sea, que debe administrarse en un tiempo mayor a 15 segundos y reevaluarlo en 3 a 6 minutos. Si es que el útero sigue hipotónico, debo repetir el bolo hasta un máximo de 3 bolos, o sea, un máximo de 9 unidades internacionales, para luego considerar el uso de siguientes uterotónicos. Si es que no presento respuesta, debo administrar fármacos uterotónicos de segunda línea, como la metilorgonobina, como la carbetocina o el duratocin, o como misoprostol. Esta estrategia me permite titular la respuesta miometral, reduciendo la dosis que yo vaya ocupando de oxitocina, lo cual me va a mantener al margen los efectos adversos que pueda presentar la oxitocina. Sin embargo, la Sociedad Francesa, en esta guía que les presenté, me sugiere un bolo inicial de 5 unidades de oxitocina, seguido de una infusión de 10 unidades internacionales en 500 ml de suero salino, que se administra en un periodo de 1 a 4 horas. Y desde el punto de vista fisiológico, eh, puede tener algo de sentido. Sin embargo, los pacientes con trabajo de parto prolongado, como les comentaba antes, pueden requerir dosis mayores por desensibilización de los receptores, lo que me va a justificar igual estas dosis mayores que en comparación a la estrategia de regla de 3 que estábamos presentando antes. Por otro lado, la OMS y la ACO sugieren también el uso de oxitocina como primera línea, que también es algo que se encuentra en discusión, pero que siguen sugiriéndola como uterotónico de primera línea, y me sugieren aproximadamente 10 unidades internacionales de oxitocina,
Se lleva una infusión continua si es necesario, evaluación del equipo quirúrgico y el anestesista, priorizando el perfil de la paciente, priorizando si es que va a tener algunos efectos adversos, etc. Ahora, pasando al siguiente uterotónico, hablar de la carbetocina o duratocin. Es un análogo de la oxitocina que es agonista de sus mismos receptores que me puede permitir una contracción uterina sostenida, y la diferencia principal se encuentra en que tiene una mayor vida media, una vida media más prolongada, con un inicio rápido también, y que el efecto puede durar desde 40 hasta 60 minutos. Tiene como indicaciones clínicas el uso de primera línea en algunos estudios y el uso como uterotónico de segunda línea para atonías uterinas refractarias al uso de oxitocina. Sin embargo, la guía francesa que les presenté anteriormente no recomienda su uso en cesáreas de urgencias debido a la falta de estudios en ese momento que presentó la guía. La guía se publicó en el año 2016 y solamente recomendaron el uso del duratocin eh, en contexto de cirugías electivas. El duratocin podría reducirme la necesidad de otros uterotónicos en comparación con la oxitocina, y los efectos adversos frecuentes que puede presentar el duratocin son náuseas, vómitos, sofocos que se encuentran descritos e hipotensiones leves. Ahora, buscando un poco más sobre evidencia actual, encontré este estudio publicado en un Spring Nature que habla sobre o compara los efectos hemodinámicos del carbetocin versus la oxitocina en cesáreas con pacientes que presenten alto riesgo de hemorragia postparto. Fue un estudio prospectivo aleatorizado que evalúa a 200 pacientes con embarazo de término programadas para cesárea con uno o más factores de riesgo de hemorragia postparto, como les presenté anteriormente. En el primer grupo se le administraron 100 gamas endovenosas en bolo lento, y al segundo grupo se le administraron 5 unidades internacionales de oxitocina en 500 ml a una velocidad de 125 ml por hora. De los factores de riesgo que ingresaron al estudio fueron pacientes con placenta previa, embarazos múltiples, cesáreas anteriores, macrosomías, miomectomías previas, polidrapnios y antecedentes de hemorragia postparto. De los outcomes que se midieron fueron el volumen de sangrado intraoperatorio, el tono uterino, requerimiento de uterotónicos adicionales, cambios en la hemoglobina y el hematocrito, transfusión de hemoderivados y efectos adversos. Aquí también me parece importante destacar que el estudio fue ciego para el equipo en general, menos para los anestesistas, que se les entregaba un sobre indicando qué fármaco debían administrar. Como resultado, se pudo demostrar que la carbetocina fue superior a la oxitocina en prevenir el sangrado excesivo en cesáreas con un riesgo aumentado de hemorragia postparto. Los resultados fueron estadísticamente significativos. Se pudo observar que la carbetocin presentó un sangrado menor a 500 ml, alrededor de un 81%, versus la oxitocina que presentó en un 54%. El requerimiento de uterotónicos adicionales fue menor en el grupo que se le administró duratocin, un 13% versus un 43%. El grupo de carbetocin presentó un 1% de necesidad de transfusión versus un 5% de la oxitocina. Presentaron una menor disminución de hemoglobina y hematocrito con el duratocin, y el tono uterino fue mejor en el grupo que se le administró duratocin versus el grupo que se le administró oxitocina. Y este estudio, por lo tanto, cuestiona las limitaciones tradicionales impuestas a carbetocina, como por ejemplo el uso solamente en cesáreas electivas. Lo que sugieren ellos es que debido al perfil de paciente que se utilizó en este estudio, el uso en pacientes con cesárea de urgencia podría ser adecuado, pero que faltan todavía algunas guías para establecerse fehacientemente como un fármaco útil en este contexto. Mirko, una pregunta. En ese estudio, ¿cuál fue el esquema de oxitocina que ocuparon? Fue 5 unidades internacionales, como lo anoté aquí, Doc, en 500 ml a 125 ml hora.
Solo 5 unidades, ya, perfecto. Continuando, la metilergonobina es un alcaloide semisintético agonista parcial de receptores alfa-adrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos. Esto me permite también generar una contracción sostenida, tónica del útero, y se ocupa principalmente como uterotónico de segunda línea, especialmente cuando no existe respuesta a la oxitocina. Su efecto es rápido, actúa de 2 a 5 minutos con una necesidad de administración intramuscular y dura aproximadamente entre 45 y 180 minutos. Sin embargo, a diferencia de otros uterotónicos, la metilergonobina tiene un perfil vasoactivo bastante más agresivo, lo que limita fuertemente el uso que le podemos dar. Las reacciones adversas van desde hipertensiones significativas, vasoespasmos, náuseas, vómitos y cefalea intensa. Y como comentamos en el seminario anterior, la principal precaución que hay que tener con la metilergonobina es en pacientes con preeclampsia, enfermedades cardiovasculares e hipertensiones, ya que me pueden determinar un mayor riesgo de crisis hipertensiva e isquemia. Por eso es importante conocer cómo actúa y tener en cuenta también las contraindicaciones que puede tener la, la metilergonobina. Además, como dato que me pareció bastante interesante, en el Williams de obstetricia menciona que pueden presentar hipertensión severa los pacientes que se encuentran en tratamiento ¿cómo se llamaban tratamiento antirretroviral para manejo de VIH. Así que también tener ojo con ese tipo de pacientes. El misoprostol es un análogo sintético de la prostaglandina E. Se usa ampliamente en el campo de la ginecobstetricia por su capacidad de inducir contracción uterina y maduración cervical. Y en el contexto de hemorragia postparto se utiliza tanto en la prevención del tratamiento de la teniuterina como cuando no dispongo de vía venosa o el acceso a otros uterotónicos se encuentra limitado. Ya que eso es importante sobre todo en contextos de baja complejidad o recursos limitados. Y como les comentaba, su administración es bastante versátil. Se puede administrar tanto por vía sublingual, oral, rectal o vaginal, con un inicio de 8 a 15 minutos y dosis que van desde las 800 a los 1000 microgramos rectales o sublinguales. Dentro de los efectos adversos frecuentes que podemos encontrar son tanto los escalofríos, la fiebre, náuseas, vómitos y diarrea. Ahora, a mí, después de revisar todo esto, me sigue quedando la duda de qué es lo que yo debería ocupar como uterotónico de segunda línea y la verdad sigue habiendo mucha literatura más que dispar, es variada con respecto a cómo yo debería abordar la refractariedad a la oxitocina. Encontré este estudio que es un estudio controlado, randomizado, publicado en el Journal de Obstetricia y Ginecología, que fue, como les comentaba, un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, que se eligieron en un inicio aproximadamente a 6.000 pacientes, de las cuales después de excluir a todos los que no cumplían los criterios necesarios para, para administrarse o compararse el uso de metilergonobina con Duratocin, de los cuales me quedaron solo 100, y dividieron los grupos en 50 y 50 para evaluar la efectividad del Duratocin versus la metilergonobina. Midieron como outcomes primarios el éxito del control del sangrado tras este segundo uterotónico sin necesidad de un tercer agente, y como outcome secundario la cantidad de efectos adversos y el requerimiento de un tratamiento adicional. Lo que se pudo observar fue que ambos fármacos mostraron altas tasas de control de sangrado y no hubo diferencia estadísticamente significativa en la eficacia primaria. Esto implica que en términos de detener la hemorragia, tanto la metilergonobina como el Duratocin son opciones razonables. Sin embargo, también hubo diferencias significativas en los efectos adversos. El el Duratocin, perdón, se asoció a mayor incidencia de diarrea y la metilergonobina, como ya lo hemos visto, a mayor incidencia de hipertensión, por lo que sugieren que, si bien ambas son buenas opciones para el manejo de,
de la refractariedad a oxitocina, hay que tener en cuenta el contexto clínico de las pacientes y no ocuparlas de forma como tan al azar, sino que entender bien las contraindicaciones que tienen cada una. Como conclusión, la tonioterina sigue siendo la principal causa de hemorragia posparto y requiere una respuesta inmediata y escalonada. La oxitocina, si es que uno lo sigue buscando, sigue siendo el fármaco de primera línea y por eficacia y por seguridad y principalmente por familiaridad de los equipos que se encuentran más acostumbrados a ocupar oxitocina que duratocin. La carbetocina es eficaz y conveniente en cesárea programada y es una posible opción en escenarios de alto riesgo, como lo pudimos observar. El uso racional de los uterotónicos es clave. Su selección depende del contexto, como lo hemos mencionado reiteradamente a lo largo de la presentación. Y la coordinación entre los obstetras y el anestesista en los primeros minutos de la hemorragia posparto es fundamental para evitar la progresión del shock. Esa fue mi presentación. Muchas gracias. Bien, Mirko, bien. Muy buena presentación. Mira, la verdad, dentro de mi experiencia, bueno, lo ideal sería como escuchar los gustos de los demás en cuanto a los uterorretractores. La verdad, para mí, yo trato de ocupar en la medida de lo posible el duratocin. Encuentro que el perfil del paciente que nosotros tenemos, de la paciente que nosotros tenemos, en su gran mayoría encaja perfectamente y calza para el uso de duratocin, más de una cicatriz de cesárea, paciente con polidramnios, macrosomía, diabéticas. Entonces, para mí encaja perfectamente. Ahora, lo que yo te decía en las últimas cesáreas en las que estuvimos, siempre lo ideal es entrar en diálogo con el cirujano y preguntarle, bueno, ¿quiere algún uteroretractor en especial? ¿Alguna dosis en especial o sencillamente lo manejo yo? Y por lo general, cuando después de que tú has tomado la dosis, la decisión del primer útero retractor, si ellos ven que no hay un adecuado tono, ahí te van a pedir el segundo, ¿ya? Y evidentemente depende del perfil del paciente. Si es un síndrome hipertensivo del embarazo, te vas por el misoprostol o viceversa, ¿ya? Así que eso. Lo ideal sí siempre es tener en consideración los efectos secundarios de cada uno. Según lo que yo escuché en el último clase, la verdad, el misoprostol entre 200 y 400 estaba mostrando la misma potencia que con 600 u 800, así que no había necesidad de irnos hasta los 800 microgramos de misoprostol y por el contrario, sí aumentaba la tasa de expresión de estos escalofríos eh, tan incómodos que las mismas madres refieren que tienen cuando salen a la unidad del posoperatorio. Entonces, eso es como para también tenerlo en cuenta. Eh, Roxana, ¿hay alguna orientación que ustedes prefieran en tu Sí. escuela como primer uterorretractor? Sí, de hecho tengo, bueno, como saben, la CASI tiene todo demasiado ordenado. Me imagino, Nosotros claro. preferimos totalmente la oxitocina como tal, como primera línea, siempre. Y el duratocin en casos de cesárea electiva en pacientes como con características específicas, macrosómico, polidramio, etcétera. Lo que sí, LACA tiene súper claro la dosis de oxitocina, que va cambiando de acuerdo al estado del paciente. Si de acuerdo al Ya, IMC va a requerir mayor dosis, o si es cesárea electiva o cesárea electiva con preeclampsia, también tiene una distinta dosis, o si tiene un trabajo de parto que está fracasado, también tiene una distinta dosis. Nosotros preferimos en infusión la oxitocina más que en ya, bolo, y está estandarizado. Y si es que el obstetra por alguna razón prefiere el carbetocin o duratocin, en cesáreas electivas también tener en consideración que tiene distinta dosis de acuerdo al IMC. Si tiene IMC mayor a 40 va a ser más dosis, casi el triple, si no me equivoco.
Eso, también está estandarizado cuál es nuestra primera línea, como ya le dije, era la oxitocina. Si es que nos piden segunda línea es Metergin y la tercera línea es el misoprostol. Y recordar siempre el Espersil y el calcio que se administran endovenoso. Súper organizado y todos hacemos lo mismo. Ya. Lo otro que le dije a Mirko es que de hecho la CACI sacó una revisión hace poquito, del 2024, de lo mismo, de útero tónico. Y ahí especifica todas las dosis como tal. Y él hizo una revisión así como extenuante de qué es lo mejor y es lo que él recomienda en el fondo. Me imagino, bueno, esas dosis sería bueno de pronto, Mirko, buscarlas para O sea, llevarlas yo al... tengo como, obvio que saqué pantallazos y lo estudié hace poco. Las voy a mandar. Gracias, doctor. Ya, eso, súper. Sí. Oye, Roxana, pregunta, me dices Duratocin en cesárea electiva, o sea que en urgencia no la ocupa. No, jamás, porque recordar que la oxitocina es 10 veces más potente en la dosis adecuada que el Duratocin. Sin embargo, el Duratocin tiene acción más prolongada solamente. Esa es la evidencia, es la diferencia. Pero Sí. en urgencia es la oxitocina la prioridad. Lo que sí hay que hacer ahí es darle un bolito y después mantener la infusión. Claro, Eso eso era lo quería otro que te iba a preguntar preguntar. yo. Sí, es Dale, lo Su, del dale, bolo. Su. Es que yo Sigue. habitualmente ocupo un bolo de 2,5 y los 7,5 lo dejo en infusión. Entonces, ya no se usa, ¿cuánto se usa? Porque antes usábamos 5, nos bajamos a 2,5. Bueno, esta era paciente absolutamente normal, pues no pues Claro, cesárea habitual, no cesárea ni urgencia, ni es verdad que esas obesas mórbidas que todos prefieren el Duratocin. Pero claro. dosis de bolo no usan, ni No, duda, ya no se desde la tiende a usar. ignorancia. O sea, ya no se tiende a usar tanto en bolo, pero en emergencia sí dan bolo y infusión, y si no, solo la infusión en Ya, electiva. Es lo que hacemos allá al menos. ya, Diego, buenísimo. Ya. eso está, Juanita, Diego, yo estoy muy de acuerdo dime. contigo en lo que dijiste en tu comentario inicial, pero yo después que regresé de la conferencia esa que fui a Puerto Montt, yo me quedé con Sí, la cuestión de dar los bolos, no dar bolos iniciales como nosotros acostumbramos, como está diciendo la doctora Garrido, sino ya, montar en la solución 500 ml de glucofisiológico, de destroza, perdón, ¿verdad? Montar las 20, si 20 o 30 unidades, dependiendo si es una paciente que está de cirugía electiva, que viene para ser programada lista para cirugía electiva y pasarla directamente con eso y no pasar bolo. Y voy preguntándole a los tetra cómo va viendo en la retracción. ya. Y en el caso, y claro también que si es una paciente de cirugía electiva y no viene con ninguna comorbilidad de hipertensión y estas cosas, la segunda línea es la metilergonobina. Y siempre El evitando Metergin. evitando el uso del misoprol, que en esas dosis tan altas que a la final van a dar el mismo resultado de dar 200 o 400 microgramos. Claro, claro. Oye, bueno, ese está súper interesante para empezar a ver estos esquemas de uterorretractores, si con bolo o sin bolo. Oye, otra pregunta, Roxana, a ver si tú me puedes orientar en eso. Digamos, como dijo Mirko, tenemos una refractariedad a la oxitocina, ¿ya? Y pinchamos metilergonomina, ¿ya? Pinchamos el metergin. ¿Continuamos en todo caso con la infusión de oxitocina? ¿O la suspendemos y nos quedamos esperando a ver si hay efecto terapéutico del Metergin? Se continúa. Se continúa, ya, perfecto. Ya. Una pregunta. Hablaron Roxana creo que dijo el uso de calcio. Calcio y tranexámico, sí. Ah, ok, ya. Sí, Una hay un cosa, ve. estudio de cloruro de calcio, 1 gramo endovenoso, Ya, sobre todo en cesáreas de urgencia. ya. Lo Ahora, disminuye el sangrado.
Claro, Una mira que eso pregunta, una Mirko lo dijo pregunta al que comienzo, va. que todos los uteroretractores están asociados a receptores de calcio de proteínaje dependientes, ¿no? Hay Ajá. unas preguntas que le tengo. La primera es que generalmente, ¿qué pasa con la paciente que está usando el sulfato de magnesio, que produce relajación? ¿Ok? Y la segunda es que tengo entendido, así es, el útero se contrae únicamente, se va a contraer cuando ya está suturado. De resto, no se contrae el útero. Puede poner gran cantidad de medicamentos, pero si no está suturado, no se contrae. La No estoy pregunta, tan segura. Uy, Según yo, no, así como por experiencia, yo veo como se contrae antes de que lo estén suturando, pues. sí, sí, yo en también el, Sí, podría pues yo decir eso. De hecho, también. en el Claro, mismo, de no, hecho, no, no se exacto. espera que ellos te se van, termine de suturar para contraerse, ¿no? Sí, yo también lo veo así como usted. ellos te van diciendo el tono en la medida en la que van cerrando, no hasta el final. Exacto. ¿Me Exacto. entiendes? En el libro que habló el Birmach de anestesia obstétrica aparece eso, aparece esa parte que dice que el útero logra su tono completo cuando ya está suturado. Por eso lo pregunté. Pero la relación con el sulfato de magnesio y la relajación uterina, ¿qué pasa allí? Se mantiene el sulfato de magnesio según indicación, no. No se suspende, no se suspende. Edmundo, Ya, yo lo escuché. Esa era mi duda. no, el sulfato aparte que tiene otra indicación de neuroprotección y no se suspende, se continúa. Sí, porque justamente, o sea, metiéndome con lo del sulfato de magnesio, el sulfato de magnesio hace principalmente como una inhibición a nivel del calcio intracelular. Por eso es que logra la relajación, ¿no? Y los bloqueos de los canales de calcio y eso. Entonces, cuando Roxana habló de calcio, se me vino a la mente calcio, sulfato de magnesio, ¿entiendes? Uterotónico. Entonces, ay, me salió una duda y yo dije, bueno, va a compartirla, no quedarme con esa duda yo solo. Sí, 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 está bien, pero sí, el sulfato de magnesio, digamos que no se suspende y la indicación es otra. Eh, ya, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Los becados, Clever, Christopher, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Qué han visto ustedes? ¿Cuál ocupan más? Yo he visto dos diferentes esquemas. He visto que han aplicado de primera línea oxitocina y otros que han aplicado de primera línea el carbetocin. Incluso hay un ginecólogo que él parte con dos uterotónicos inmediatamente. Que he visto que usa el misoprostol y aparte además la oxitocina, o sea, como de entrada. O sea, he visto varios esquemas de lo que están conversando. No hay algo así como esquematizado de se usa específicamente esto, como decía Mirko, entonces creo que cada profesional tiene como su pensamiento y lo mismo de la parte de anestesia, entonces no sé si hay un protocolo, algo que ya esté estandarizado, que se debe usar, bueno, lo que menciona la doctora Roxana, que siempre la oxitocina por su efecto, pero de lo que yo he visto hay diferencias en general. Christopher, Yo he visto que en general casi siempre se partió con la oxitocina inicial
dependiendo de, nos fijamos si tiene o no inducción previa en la UPI la paciente con oxitocina y ahí nos vamos con algún otro como de forma inicial por nuestra parte de anestesia. Y en general no he visto mucho que se ocupe miso, al menos los turnos creo que no lo hemos ocupado. Espérate un día que te toque con Aranda y vas a ver lo que es misoprostol por todo lado, ¿viste? Ya lo iba a decir, ya lo iba a decir. Eso. Usted, el doctor Garrido y Eso iba tú a en ese decir, grupo, el ahorita doctor están Ojalá. descansados porque anda ausente. Espérate que te toque el doctor Aranda y vas a Por ver, una arriba para y el por paciente, abajo. otra para ti. Ya, muy bien, muy bien. Oye, Mirko, buena presentación y bueno, ahí podemos también tener tema para lo que les había comentado para diciembre, por lo menos dejarlo iniciado puede ser. Me parece interesante generar nuestro propio esquema como centro de maternidad también, me parece súper bien. Muy bien, muy buena presentación. Gracias, Doc. ¿Ya había algo más por presentar hoy? Sí, Doc, yo. A ¿Me Gris, escuchó? dale. Sí, ahí comparto. ¿Se ve bien? Sí, Sí, se ve se bien. ve bien. Ya, súper. Bueno, para ir cerrando la jornada hoy día, les voy a presentar sobre accesos venosos intravasculares difíciles en pediatría. Modo de hoja de ruta para comenzar, una introducción breve del tema. ¿Cuáles son los factores de riesgo en esta población que tenemos que ir a buscar dirigidamente que nos pueden producir estos accesos venosos más difíciles? Consideraciones especiales, algunas técnicas de apoyo que podemos usar, la experiencia del paciente y los padres también en este setting y algunas conclusiones sobre el tema. Primero, como introducción, como sabemos, la obtención de un acceso venoso periférico es procedimiento de rutina. Nosotros hacemos todos los días, tanto en pabellón y también se hace, por ejemplo, en el servicio de urgencia, algo que se hace muy, muy seguido. Y se ha visto que en la población pediátrica hasta el 50% del primer intento es frustra y se necesitan múltiples funciones, sobre todo niños, como sale más abajo, menores de 3 años. En este grupo etario específicamente suele presentar más de la mitad de esto un acceso venoso difícil. Se considera acceso venoso difícil todo procedimiento en el que se requieren más de 3 funciones o que el procedimiento para conseguir el acceso venoso demore más de 30 minutos. Se ha visto que en promedio los niños, tanto servicio de urgencia sobre todo como el setting donde más se ha visto, reciben en promedio 2 funciones y los niños que tienen como que cumplen con más adelante el score de acceso venoso difícil, el DIVA-score, pueden recibir hasta 9 funciones. Se ha visto niños y padres van a manifestar que la vía venosa es el evento más traumático durante la hospitalización o el que genera más ansiedad anticipatoria también durante la hospitalización. Y tener funciones múltiples nos aumenta también las complicaciones, ya sea infiltración de tejidos blandos, extravasación, infección al sitio de punción, etc. El uso de ecografía y técnicas de transiluminación como técnicas de apoyo se ha visto que incrementa el éxito de punción al primer intento y además disminuye el tiempo necesario para conseguir este procedimiento. Factores de riesgo, acá les quería presentar el DIVA-score, que es un score que se valida en una población de 46.000 pacientes entre 0 a 21 años y que va de los 0 a los 10 puntos. Se ha visto que si los pacientes cumplen con valores mayores a 4 puntos, en general suelen requerir varias punciones y aparece un 54% de falla el primer intento. Y cuando la puntuación ya es mayor a 8 puntos, la probabilidad de canulación al primer intento se vuelve mínima. Dentro de las cosas que considera, las variables que tenga una vena visible pues el torniquete, y la opción es visible o no visible, 0 o 2 puntos. Que la vena sea palpable pues el torniquete, lo mismo, palpable o no palpable, 0 o 2 puntos. La edad, donde definen que mayor de 3 años da 0 puntos, entre 1 y 2 años 1 punto, y menor a 1 año son 3 puntos. Y antecedentes de prematurez de edad gestacional, recién nacido, o sea, menores de 38 semanas, se ha visto que también, si es que no, son 0 puntos, y si es que sí, suma 3 puntos al score. Otros factores de riesgo que tenemos que considerar que nos puede dificultar el procedimiento, pacientes obesos, que cada vez se ve más en población pediátrica, población en general, malformaciones osteomusculares en las extremidades, pacientes que tengan edema de extremidades, que hayan sido sometidos a quimioterapia, a diálisis, pacientes diabéticos,
pacientes que llegan, por ejemplo, a servicio de urgencia o pabellones de urgencia de deshidratación moderada a grave, que tengan ya historia previa de haber requerido punciones múltiples en algún procedimiento previo, y pacientes que llegan muy ansiosos al momento del procedimiento. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en la población pediátrica? Primero, para nosotros elegir dónde vamos a puncionar, idealmente elegir zonas donde se logren ver y palpar las venas, pero recordar que hay algunas situaciones donde no, sin importar qué es lo que hagamos, no vamos a poder ver ni tocar la vena y tenemos que palpar más que nada por anatomía. Por ende, tenemos que conocer bien la anatomía para ir a buscar dirigidamente, aunque no veamos ni palpemos la zona que vamos a puncionar. Y que la experiencia del operador va a ser fundamental para conseguir, sobre todo, el éxito al primer intento. Tenemos que definir también al momento de tomar la decisión si es que el paciente se encuentra en una situación de urgencia o no, y si es que necesita hospitalización prolongada, porque en estos casos tener como más considerado que va a ser buscar una vía que que sea útil durante más tiempo. Aquí se recomienda zonas como dorso de mano y antebrazo y evitar funcionar los pliegues por esto mismo de un tiempo más prolongado de uso. Características de los medicamentos que se le administra al paciente, ya sea medicamentos que, por ejemplo, requieran administración por vía central, y el tiempo de terapia que va a requerir el paciente, también para elegir cuál es el mejor acceso venoso que le vamos a ofrecer. Aquí para ver los sitios de punción anatómicos que tenemos posibles para el paciente, considerar siempre la vena safena interna, las venas superficiales de la cara anterior de la muñeca, que generalmente se ven, las venas de la fosa cubital, o sea, la braquial, la cefálica y la basílica, la vena radial superficial, que la encontramos en la cara lateral de la muñeca, la vena superficial del pulgar, del borde cubital del antebrazo, la yugular externa, que también en muchas situaciones nos salva en situaciones de urgencia, y la superficial de la cara interna de la tibia, que es la que había mostrado más atrás. No sé si puedo volver. Que es esa que vemos ahí en ese esquema. Y aquí, para mostrarnos más cuáles son, conocer bien la anatomía donde vamos a ir a buscar dirigidamente para realizar la punción, vemos la vena safena externa e interna, y aquí en el antebrazo la basílica y la cefálica y las del arco dorsal de la mano. Y después acá a la derecha la yugular externa, que en general podemos ir a buscar también la frontal en pacientes donde ya se dificulta mucho el acceso. ¿Qué técnicas de apoyo tenemos nosotros en caso de que nos encontremos frente a una punción difícil? Se ha visto que el uso de ecografía aumenta el éxito axovenoso tanto periférico y central en situaciones de urgencia y en pacientes pediátricos en general. Acá lo que recomiendan es usar transductores lineales que tengan frecuencia entre 5 y 15 MHz y una profundidad de la imagen de 2 a 5 centímetros. Y con el avance de la tecnología y, ¿no es cierto?, como han mejorado también los ecógrafos, podemos conseguir mayor definición, una mejor resolución y el uso de Doppler color, que nos permite hacer la punción en tiempo real y diferenciar estructuras vasculares. Se ha visto que en pacientes que tienen accesos venosos difíciles se logra una canulación 6 a 7 veces más rápido al usar ecografía, y también se describe que se pueden encontrar accesos de mayor calibre, con menos punciones, mayor tasa de éxito al primer intento, y con el uso, ¿no es cierto?, del Doppler color también menor riesgo de punción arterial u otras complicaciones asociadas a la punción. Este paper, que es el estudio de IAPEDUS, comparó la tasa de éxito de acceso intravenoso al primer intento con y sin ecografía en pacientes pediátricos que se calculaba, ¿no es cierto?, que tenían el score para un acceso venoso difícil. Acá se dieron 110 pacientes, edades entre 0 y 21 años, y se vio que había una tasa de éxito significativamente mayor en el primer intento, comparado a un 90% uso de ecografía versus un 18% cuando se usaban solamente referencias anatómicas. Y como outcomes secundarios también vieron que había una mayor tasa de éxito global, que el tiempo del procedimiento era significativamente menor, y que también había un número total de intentos significativamente menor cuando se usaba ecografía en este grupo de pacientes. Este otro paper, que es una revisión sistemática, tomó estos ensayos aleatorizados que evaluaban la inserción de la vía venosa guiada por eco versus el enfoque basado por solo referencias anatómicas, pacientes pediátricos en general. Acá nuevamente el outcome primario era determinar si es que el uso de ecografía mejoraba la tasa de éxito al primer intento de la inserción del laxo venoso en población pediátrica. Y de los 8 estudios, 5 demostró que la ecografía mejoraba estadísticamente de manera statisticamente significativa la tasa de éxito al primer intento. Se hizo también un análisis de subgrupos en distintos settings y se vio que la mejora de la tasa de éxito era sobre todo en pacientes que tenían, como ya agrupaba previamente en el paper anterior, un acceso venoso difícil, y cuando se usaba ecografía en eje dinámico pero en eje corto.
Después otra técnica que describían es el uso de transiluminación e infrarrojo. Yo la verdad es que esto nunca lo he visto en persona, me habían salido videos antes, pero nunca lo he visto usar en tiempo real. Y describen que el uso de transiluminación con luz, con LED, permite disminuir tiempo e incrementar la tasa de éxito al primer intento. También describen uso de ondas del espectro infrarrojo, que aquí lo que hace es como con el flujo de la sangre, ayuda a localizar como sobre la piel dónde estaría pasando la estructura o el vaso venoso. Los dispositivos infrarrojos versus los de luz blanca se describen como que tienen un mejor desempeño en un rango etario más amplio, pero son más caros que los que se usaban con luz blanca. Y aquí el paper de la Sociedad Chilena pone como este esquema para tomar las decisiones. Nos divide a los pacientes que tienen un DIA score menor a 4 sin factores de riesgo asociados, DIA menor a 4 pero con factores de riesgo asociados, y pacientes con el score mayor a 4 con o sin factores de riesgo asociados. En el primer grupo recomiendan hacer una punción con técnica regular, hasta 2 punciones. Si es exitoso, se logró; si no, pasar al recuadro rojo directamente. Después, en pacientes que tienen un score menor a 4, pero con factores de riesgo, optimizar ojalá la cooperación del paciente. Como dije, pacientes que son ansiosos van a dificultar aún más el procedimiento. Usar técnicas de distracción y o sedación, y tenerlo en la ayuda de los padres también es fundamental para estos casos. Y recomiendan también el uso de ayudas visuales, ya sea ultrasonido o transiluminación. Y ya en pacientes que tienen un score mayor a 4, tengan unos factores de riesgo asociados, se recomienda que el primer intento ya lo haga una persona que tenga experiencia y que se use ultrasonografía de entrada. Y aquí también siempre recordar, ¿no es cierto?, en caso de urgencia, que podemos usar accesos intraóseos, nunca olvidarlo, y que también a veces también hay que ir directamente a un acceso venoso central para ya salir de la urgencia. Y ya para ir cerrando el tema, quería presentar un poquito de la experiencia del paciente. Como dije inicialmente, a veces describen como que el momento de la punción es la parte más traumática para el paciente y para los padres en la hospitalización. Se describe que este procedimiento es uno de los procedimientos más dolorosos que va a presentar el paciente, que un 50% va a tener un grado considerable de angustia tanto de los padres como de los niños que se van a someter al procedimiento, y tener siempre en consideración niños que tengan enfermedades crónicas que ya han sido puncionados previamente múltiples veces. Van a ser niños que ya vienen con esta ansiedad anticipatoria, como con una angustia previa, que si es que además son muchos intentos los que tenemos que realizar, va a producir bastante disconfort en los pacientes y en los padres. Y bueno, procedimientos dolorosos son un desafío tanto para padres y para nosotros, profesionales de la salud. Y a veces tenemos que recurrir a técnicas de educación física que al final puede como producir una experiencia aún peor tanto para el paciente como para el padre. Aquí mostraba en este paper que hablaba de la experiencia tanto del niño como del padre al momento de la punción. Se tomó la experiencia y se identificaban ideas y preferencias para cambiar algunas cosas de la práctica clínica que pueda hacer que la experiencia no sea tan mala para estos pacientes. Se le hizo entrevistas semiestructuradas a este grupo de pacientes, y se le preguntaba sobre todo como ansiedad anticipatoria, cuál había sido la parte que le había producido más distrés, y lo que se llegó a la conclusión es que los múltiples intentos son una fuente considerable de angustia cuando ya ha sido funcionado varias veces. Y ahí nosotros también trabajar todo lo que son las habilidades interpersonales, ofrecer opciones, evitar lenguaje intimidante, en lo posible evitar, ¿no es cierto?, las medidas de sujeción física, entre otros. Para ir cerrando, conclusiones sobre el tema. Cuando tomamos la decisión de obtener un acceso venoso, que en pabellón es algo que tenemos que hacer sí o sí, tenemos que considerar el criterio y siempre buscar factores de riesgo para pacientes que puedan presentar accesos difíciles para poder prepararnos adecuadamente. Un paciente con un DIA score mayor a 4 puntos se considera un paciente con acceso venoso difícil, por ende tenemos que ir, ¿no es cierto?, preparados para esto. Ojalá usar al operador que tenga más experiencia. Recordar el uso de ayudas técnicas como el ultrasonido o la transiluminación, que nos permiten mejorar tasa de éxito al primer intento, sobre todo en el grupo de pacientes que tienen este antecedente o factores de riesgo. Y siempre tener en consideración cómo va a ser la experiencia, cómo van a vivir los pacientes y los padres este procedimiento. Y con eso terminamos. Muchas gracias. Excelente, Cris, muy buena presentación. Bueno, esto lo traje un poco a colación, ya venía yo con ese tema pendiente para una presentación, y bueno, todo como que se acentuó una vez que la doctora Garrido y yo en un turno tuvimos que invadir a un chiquitito que fue completamente imposible
acceder a una vía venosa, incluso por eco, y al final terminaron haciendo un denudamiento, Denudación. sí, una denudación de paquete vascular femoral, y que con todo y eso le cabía como un pelo de un arterial, ¿no era eso? Sí, eso. Sí, bien tremendo ese tema. ¿Alguna recomendación que tú nos puedas dar, Su, con el tema de los accesos venosos de los niños? Yo creo que no hay que olvidar la osteocrisis. Creo que a muchos nos da miedo, pero finalmente cuando no hay vena, no hay nada, pacientes que finalmente a veces están muy vasocontraídos y todo eso, creo que un acceso óseo no es mala idea. Claro, de hecho creo que esa misma paciente al final tuviste que ponerle una osteoclisis porque estaba como Sí, 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 hipoterizando sí, mucho, ¿no? sí. Estaba medio choqueante. Claro, y le faltaba agua y incluso así las venas eran mínimas. No, no, eran de verdad que un pelo, si es que. Eran súper chicas. Sí, bueno, yo como experiencia propia en la beca había una staff que siempre me ponía a pinchar la tibial posterior. ¿Por qué? No sé. Pero era como la vena que siempre para ella era de su primera lección. Así que bueno, no sé, como por gustos, no sé. Roxana, ¿algo que tú nos quieras comentar al respecto de esto? No, encuentro súper buena la presentación de la Cris. Hoy en la mañana, hablando del tema de los chicos venezolanos y eso, me recordé que en el Roberto ocupaban una cremita de Emla, como de Lido, y les ponían un rato antes como un parche, un tega con la cremita para que se les durmiera la zona y intentaban de pinchar despiertos a los pacientes sin dolor. Como que lo encontraba súper buena idea. Ah, Eso. mira, como un homólogo a la infiltración con lidocaína, digamos. Claro, pero sin dolor es una cremita, se le pone un Claro. Tegaderm arriba, se demora como 20 minutos en que llegue a su tiempo peak y ahí hacer la punción. Y en verdad los pacientes estaban súper felices, niños un poquito más grandes, obviamente neonatos y bebés no, porque por el riesgo de Bueno, intoxicación, pero, claro. Se llama pero el- ENLA, la sí, crema. pues las cremitas Hemlac, sí, y hacían una representación magistral, al menos en el Roberto venía preparada, no sé si tendremos la posibilidad o qué sé yo. Sería como una No, alternativa ante los sería gases. bueno, claro, sería bueno Aquí verla. la venden Pero para hacer los tatuajes. tenemos Lidogel, se puede Claro, servir. también serviría, claro. Habría que ver la dosis máxima nomás que haga el Claro, spray. una Claro, sí, lentejita. sí, Pero andaba súper bien un y recordé abocito de también cremita. que en Uruguay hay un hospital pediátrico como libre de gatillantes y ahí ocupaban esa técnica de cremitas en black con un tega y ahí pinchaban a los pacientes la vía venosa. Un hospital pediátrico libre de gatillantes. Sí, ¿No, sí. no daban consejo? Ni sebo ni... Ah, mira, harta tiva y rem y infusiones de ketamina y... Así es. Y Precedex. Y Precedex y bloqueos. Ah, mira. Oye, mira, interesante, no había escuchado yo un hospital libre de gatillantes, mira. Bien interesante, bien interesante. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por hoy. Esto será subido a nuestro nuevo canal de YouTube. Así que ahí pediré la ayuda para subir la clase, y el que la quiera ver la podrá ver más adelante. Voy a enviarles el link, como les dije, para que puedan ver todas las clases. Las voy subiendo poco a poco. Voy a subir la del doctor Sebastián Monsalve, la del doctor Coloma. Ay, yo creo que Roxana, ¿tú conociste a Coloma en el Sótero? ¿Con lo más grande o chico? Bueno, conocí a los dos, en verdad, sí. Chico, sí. Bueno, él nos dio una clase sobre bloqueos geniculares para cirugía de rodilla,
y la la de mi amigo. La de mi amigo ya la tengo editada para que la vean. Ahí está. Ya, excelente. Rotación a Uruguay de pediatría. Ay, Clever, Dios mío. Ya. Todos se animaron a ir Oye, ¿y en dónde? ¿En Montevideo, Roxana? ¿El hospital? Eh, Creo que sí. O sea, particularmente yo no fui, solo tengo comentarios de un par de compañeros que fueron, como electivo. Ya. Perfecto, muy bien. Averigua el Vale. nombre y vamos. Tiene que monetizar el canal de YouTube para que, ¿qué? Con eso paga los pasajes de Uruguay. Ya se pusieron creativos los becados. Bueno, muchas gracias, que tengan una buena noche, que descansen y ahí nos estamos viendo. Chao. Todo, gracias.